Base 73, instalación ultrasecreta en el desierto de Nevada, 16 de febrero de 2024. Mis ojos estaban fijos en la pantalla del portátil cuando llegó el correo electrónico. No había identificación del remitente, pero el asunto hizo que mi sangre se helara. Base 73, la verdad que necesitas ver. Después de más de 10 años trabajando como reportero de investigación, ya me había enfrentado a varias teorías conspirativas, secretos gubernamentales y escándalos revelados. Sin embargo, el nombre Base 73 traía consigo algo mucho más oscuro, diferente a cualquier otra cosa que hubiera oído antes. No era solo una leyenda urbana, era un misterio que pocos se atrevían a mencionar. Con cierta duda, hice clic para abrir el correo electrónico. El mensaje era breve, pero enigmático. Has sido elegido para descubrir la verdad. Tu credencial te estará esperando en la dirección de abajo. Ven solo. El lugar indicado al final del mensaje era un almacén abandonado en medio del desierto de Nevada. Fruncí el ceño. ¿Podría ser una trampa? Quizás. ¿Una pista falsa? Probablemente. Pero el nombre Base 73 seguía en mi mente, palpitando. En todas mis investigaciones, siempre aparecía rodeado de rumores sobre experimentos secretos, algo que superaba incluso las más macabras ficciones científicas. Híbridos humanos, criaturas genéticamente modificadas, pesadillas creadas en las profundidades del gobierno. Debería ignorarlo. Pero esa maldita curiosidad, la misma que siempre había guiado mis instintos, ya había tomado el control. 2 días después, estaba conduciendo por las carreteras desiertas de Nevada. El calor abrasador distorsionaba el aire frente a mí, haciendo parecer que el propio desierto estaba vivo, consumiendo todo a su alrededor. El GPS indicaba que estaba a minutos de distancia del lugar mencionado en el correo. La sensación de incomodidad y alerta aumentaba con cada kilómetro recorrido. ¿Qué esperaba realmente encontrar? ¿Un informante? ¿Un dossier explosivo? ¿O algo mucho más peligroso? Cuando llegué a la dirección, el escenario era tan desolado como había imaginado. Un almacén de metal corroído por el tiempo, rodeado de un desierto árido y deshabitado. Salí del coche sintiendo como la arena caliente del desierto se hundía bajo mis pies y caminé hasta la puerta, donde un sobre amarillento estaba sujeto. Mi nombre estaba garabateado de forma apresurada. Dentro, una identificación oficial y un mensaje corto. Usa esto cuando llegues. Mi corazón se aceleró. Cuando llegues. Eso significaba que el almacén no era mi destino final. Guardé la identificación en el bolsillo y entré en el edificio. En el centro del espacio vacío, una mesa de metal se destacaba. Sobre ella había una carpeta de documentos, solitaria e intrigante. En el silencio opresivo, un ruido distante llamó mi atención. Era casi imperceptible, el sonido de algo funcionando, bajo mis pies. La mesa de metal comenzó a moverse, revelando una escalera que llevaba a una apertura estrecha. Un ascensor. El sonido metálico y frío de sus engranajes parecía un susurro antiguo, algo que pertenecía a un lugar que nunca debió ser descubierto. Suspiré profundamente. Bienvenido a la base 73. Las palabras escaparon de mis labios como un lamento. El ascensor descendió lentamente, y con cada piso bajo tierra, sentía que estaba siendo absorbido hacia el interior de algo que desafiaba la razón. Las luces parpadeaban intermitentemente, y el sonido del motor era mi única compañía durante la bajada. Cuando finalmente las puertas se abrieron, me encontré con un complejo que parecía no tener fin. Pasillos estériles se extendían ante mí, hechos de metal y vidrio. El zumbido de las máquinas y el sonido distante de teclados llenaban el aire, pero la ausencia de cualquier presencia humana era profundamente perturbadora. Avancé con cautela, el eco de mis pasos llenando el vacío a mi alrededor, hasta que vi un laboratorio a través de una pared de vidrio. En el centro, un enorme tanque lleno de un líquido espeso y verdoso. Dentro de él, una silueta distorsionada flotaba. Me acerqué, con los ojos fijos en esa figura. Algo que un día pudo haber sido humano, pero que ahora era una masa de piel y escamas. Su cuerpo estaba envuelto en tubos, y sus manos, ahora garras grotescas, temblaban suavemente dentro del fluido. Lo peor, sin embargo, era su rostro.
una mezcla de dolor y desesperación, congelado en una expresión agonizante. Había vida en sus ojos, ojos que de repente se abrieron, revelando órbitas negras y vacías. Me miraron con un hambre ancestral, un odio silencioso que parecía emanar de cada célula de esa abominación. Retrocedí instintivamente, tomado por el pánico. Eso no debería existir. Me alejé con pasos vacilantes, tratando de borrar de mi mente la imagen de esa cosa. Pero a cada puerta que cruzaba, el horror solo aumentaba. Cuerpos, o lo que un día fueron cuerpos humanos, estaban atrapados en jaulas de vidrio, conectados a máquinas, deformados de maneras inimaginables. Criaturas que no pertenecían a este mundo, resultados de experimentos que habían superado los límites de la moralidad, gritaban silenciosamente por una liberación que nunca llegaría. El pasillo se extendía hasta una gran puerta blindada, sobre la cual una placa de metal frío relucía. Nivel 5, área de confinamiento máximo. Mis instintos gritaban para que no continuara, pero mi curiosidad me empujaba hacia adelante. Con vacilación, empujé la puerta, y lo que vi al otro lado era algo para lo que no estaba preparado. La sala era gigantesca, dominada por varias celdas de vidrio reforzado, casi todas vacías, excepto una. En el centro de la celda principal, una criatura colosal estaba encorvada sobre sí misma, como si cargara con el peso de su propio sufrimiento. Su piel translúcida revelaba venas que palpitaban con una luz verdosa. Un sonido grave y gutural escapaba de sus labios, reverberando por las paredes de acero. Cuando la criatura se volvió, sentí que mi corazón casi se detenía. Su rostro, humanoide pero desfigurado por cicatrices profundas, estaba enmarcado por ojos vacíos, sin vida. Sus brazos grotescos se extendían en proporciones inhumanas, cubiertos por una sustancia viscosa que goteaba lentamente hacia el suelo. Sus dientes, afilados como cuchillas, reflejaban la tenue luz de la sala, pero lo que más me aterrorizaba era la expresión en su mirada, una mezcla de agonía y un hambre cruel, insaciable. Antes de que pudiera reaccionar, el sonido ensordecedor de las alarmas se apoderó del ambiente. Las luces rojas comenzaron a parpadear frenéticamente. El sistema de contención estaba fallando. Observé, horrorizado, mientras la criatura se levantaba y con una fuerza descomunal destruía la celda de vidrio como si fuera de papel. El monstruo soltó un grito que parecía provenir de las profundidades de la tierra, un rugido que sacudió toda la base. Mi reacción fue inmediata. Giré y corrí. Podía sentir el suelo vibrar bajo los pesados pasos de la criatura que me perseguía por los corredores. Sus garras arañaban las paredes de acero, y el sonido de su respiración pesada se acercaba rápidamente. Era más veloz de lo que jamás habría imaginado para algo tan grande. Corrí por corredores interminables, el pánico creciendo dentro de mí. El monstruo estaba justo detrás, y cada segundo parecía que el final estaba más cerca. Cuando giré una esquina vi una puerta de metal y la empujé con todas mis fuerzas. Entré en un corredor estrecho y oscuro, que descendía aún más a los niveles inferiores de la base, un lugar que ni siquiera estaba en el mapa. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, intentando poner la mayor distancia posible entre la criatura y yo, pero el peligro parecía impregnar cada centímetro de ese lugar. Al final de la escalera, encontré una puerta doble oxidada con un cartel que decía «Zona desactivada». El olor a óxido, polvo y algo químico impregnaba el aire, como si ese lugar hubiera sido abandonado hace décadas. Empujé las puertas, revelando una sala que parecía haber sido dejada a toda prisa. Equipos antiguos, computadoras cubiertas de polvo y papeles esparcidos contaban una historia de desesperación y abandono. Entonces, un nombre en una de las carpetas llamó mi atención. Proyecto Prometeo. Mi corazón se aceleró. El Proyecto Prometeo era una leyenda entre los conspiracionistas. Decían que se trataba de uno de los proyectos más secretos del gobierno, involucrando manipulación genética más allá de cualquier límite ético. Las historias decían que el proyecto había sido cerrado después de una serie de incidentes, pero al ver ese nombre allí, me di cuenta de que la verdad era mucho más oscura. Tomé la carpeta con cuidado
como si estuviera sosteniendo una pieza frágil de un rompecabezas perdido hace mucho tiempo. El título Proyecto Prometeo estaba estampado en letras rojas desvaídas, y al hojear las páginas encontré algo aún más perturbador: detalles de experimentos biogenéticos secretos, cruces de ADN humano con depredadores salvajes, lobos, osos, tiburones, pero lo peor de todo eran los genes humanos altamente modificados, en un intento de crear algo más fuerte y más inteligente que cualquier criatura viva. Mis ojos recorrían rápidamente las páginas mientras intentaba procesar lo que leía. No se trataba solo de supersoldados. El gobierno estaba creando una nueva especie, algo que superaba las barreras de la biología y la moralidad. Las páginas detallaban los primeros experimentos y la creación de una criatura llamada Alpha 73, descrita como el primer intento exitoso de combinar el ADN de varias especies, incluida la humana. Pero las anotaciones posteriores indicaban que Alpha 73 era solo el comienzo de algo mucho mayor. Las notas mencionaban generaciones posteriores, llamadas betas, criaturas diseñadas para ser aún más poderosas que los alfas. Pero los experimentos pronto se salieron de control. Las criaturas no solo se volvieron físicamente superiores, sino que también presentaban comportamientos agresivos e impredecibles. Los betas comenzaron a atacar a sus propios creadores. El caos se apoderó de la base, y lo que antes era un proyecto de armas biológicas perfectas se convirtió en una pesadilla incontrolable. Las páginas finales del informe describían un incidente ocurrido en 2018, cuando varios betas escaparon y masacraron al equipo de seguridad. Fue el comienzo del fin para la base 73. La evacuación fue apresurada, y los niveles superiores de la base fueron sellados para contener a las criaturas. Pero las abominaciones más peligrosas, aquellas que no fueron destruidas, fueron confinadas en el nivel 5, el mismo lugar de donde esa monstruosidad había escapado. Un sonido metálico resonó en la sala, devolviéndome a la realidad. Cerré la carpeta y miré a mi alrededor, con el pánico creciendo nuevamente dentro de mí. El sonido era familiar. El ascensor que me trajo hasta aquí había sido reactivado. Me acerqué cautelosamente a una ventana de observación que daba al corredor principal y vi, con un escalofrío en la columna, a un equipo de soldados armados marchando por los pasillos subterráneos. No estaban allí solo para contener a las criaturas. Estaban allí para asegurarse de que nadie saliera con vida, ni siquiera yo. Me escondí rápidamente detrás de una de las cajas de metal, tratando de silenciar mi respiración. Los soldados estaban a pocos metros de mí, y sus pasos resonaban como el sonido de la muerte. Una voz grave resonó en el pasillo. Verificamos el nivel 5. La criatura escapó. Necesitamos barrer cada piso. Nada puede quedar atrás. Si hay sobrevivientes, saben qué hacer. Respondió una voz fría y calculadora, su tono indicando claramente la intención mortal de la misión. Contuve la respiración, mis músculos tensos mientras los pasos se acercaban. Esos hombres estaban allí para borrar todos los rastros, incluidas las criaturas, los secretos y cualquier persona que supiera de la existencia de ese infierno subterráneo. Yo formaba parte de lo que necesitaba ser eliminado. Pasaron por mí sin notarme y esperé hasta que sus pasos se alejaron. Cuando el corredor volvió a quedar en silencio, me levanté con cautela y miré a mi alrededor, buscando una salida. Necesitaba ser rápido. Mis ojos se fijaron en un pasillo lateral, estrecho y mal iluminado. Parecía alejarse de las áreas principales de la base, y sin pensarlo dos veces, me deslicé por allí, tratando de hacer el menor ruido posible. El sonido de los soldados quedaba atrás, pero el miedo seguía persiguiéndome. Estaba atrapado en un laberinto subterráneo, rodeado de monstruos y asesinos. El túnel parecía no tener fin, sus corredores corroídos por el tiempo. Las paredes estaban manchadas de óxido, y el olor a productos químicos se volvía cada vez más fuerte. Mis manos sudaban, y mi respiración era agitada. No sabía a dónde me dirigía, pero necesitaba seguir moviéndome. Finalmente el corredor se abrió a una pequeña sala de vigilancia, repleta de monitores antiguos.
La mayoría de las pantallas estaban rotas, pero algunas aún funcionaban. Una de ellas mostraba algo que hizo que mi sangre se congelara. Una zona restringida de la base, mucho más profunda de lo que había explorado hasta entonces. Y allí, en esa sección, había más criaturas. Esos seres no eran solo las aberraciones que ya había visto, eran mucho peores. En las pantallas veía cuerpos grotescos atrapados en sillas de metal, conectados a máquinas de soporte vital, con miembros que se deformaban y mutaban de maneras que desafiaban la comprensión. Otras criaturas nadaban en tanques llenos de fluido viscoso, sus cuerpos cambiando constantemente, como si estuvieran en un estado perpetuo de mutación. El gobierno no estaba solo experimentando con el ADN humano, estaban jugando con las leyes de la creación, intentando moldear la vida según sus voluntades insanas. El proyecto Prometeo había fallado, y no por falta de resultados, sino porque habían cruzado una línea que nunca debió ser traspasada. Entonces un sonido detrás de mí hizo que mi cuerpo se congelara. Un estruendo metálico resonó en el túnel, seguido de un gemido ronco. Me giré rápidamente con el corazón disparado, ya esperando lo peor. Quizás uno de los monstruos había escapado, o los soldados me habían encontrado. Pero lo que vi fue algo diferente. Una figura humana, encorvada y temblorosa, saliendo de las sombras. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz oscilando entre el miedo y la urgencia. La figura avanzó lentamente hasta que la tenue luz de la sala de vigilancia reveló a un hombre hecho jirones. Llevaba una bata blanca, ahora sucia y rasgada, y sus ojos estaban muy abiertos, con profundas ojeras. Parecía un fantasma, un espectro atrapado en ese infierno subterráneo. «No deberías estar aquí». Su voz era débil, temblorosa, como si no hubiera hablado con nadie en mucho tiempo. Temblaba, de agotamiento y miedo. «No te dejarán salir, con vida». Me acerqué con cautela. No era una amenaza. Al contrario, era el reflejo de todo lo que había salido mal en ese lugar. Un superviviente, quizás el último de un proyecto que se derrumbó sobre todos aquellos que se atrevieron a jugar con fuerzas prohibidas. «¿Quiénes son ellos?», pregunté tratando de mantener la calma. «¿Qué está pasando aquí?». Respiró hondo, sus ojos vidriosos mirando los monitores a su alrededor, como si tuviera miedo de decir la verdad en voz alta. Tropezó hasta una silla y se sentó, pareciendo a punto de desmoronarse. «Yo fui uno de los científicos aquí». Su voz vaciló por un momento y desvió la mirada como si estuviera confesando un pecado indescriptible. «Uno de los que quedaron, al menos. La mayoría ya está muerta, asesinada cuando todo se salió de control. Me escondí, pero...». Hizo una pausa, mirando las pantallas con una tristeza profunda. «Esto nunca debió haber sucedido». Esas palabras, cargadas de desesperación, resonaron dentro de mí. La verdad estaba allí. Él era uno de los responsables de todo lo que había visto. «El proyecto Prometeo», continué, intentando controlar mi voz. «¿Fue eso lo que empezó todo?». El científico me miró con arrepentimiento en los ojos. «Prometeo no debía ser así. Era para ser una revolución, una nueva era de evolución. El gobierno quería seres más fuertes, más adaptables, pero el poder que intentábamos controlar era inestable. Las criaturas comenzaron a transformarse solas, de maneras que no habíamos previsto. El gobierno vio potencial, más armas, más control, y entonces todo se vino abajo. Se desplomó en la silla, el cuerpo exhausto bajo el peso de su culpa. «¿Y esas cosas?», pregunté señalando las pantallas. «¿Son las últimas? ¿O hay más de ellas?». Negó lentamente con la cabeza, sus ojos oscuros. «Lo que viste son solo intentos fallidos, prototipos defectuosos. En el fondo de la base están las fases finales, la fase Omega. Esas criaturas son el ápice del proyecto. No solo son fuertes, saben lo que son, sienten el odio que les inyectamos». Un silencio mortal se instaló entre nosotros. La fase Omega. La simple mención me hizo estremecer.
El horror que ya había presenciado era solo el comienzo. El científico bajó la cabeza, resignado. «Me matarán, ¿no es cierto?», preguntó más para sí mismo que para mí, con los ojos fijos en el suelo. Fui parte de esto. Ayudé a crear todo esto. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos en el corredor interrumpió el momento. Los soldados estaban regresando. El científico levantó la vista, y en ese instante supe que no había más esperanza para él. Sabía demasiado. «Ven conmigo», le ofrecí extendiendo mi mano. «Podemos salir de aquí». Sacudió lentamente la cabeza, una sonrisa amarga en sus labios. «No hay salvación para mí. Vete. Si logras llegar a la sala de control, podrás sobrecargar el sistema. Sella la base. Eso contendrá a las criaturas, o al menos te dará tiempo para escapar. Pero hazlo rápido. Ellas sienten el miedo». Dudé por un momento, pero la urgencia en sus ojos me hizo tomar una decisión. No iba a ninguna parte. Había aceptado su destino. «Gracias», murmuré, mientras corría por el túnel que él había indicado. Cada paso era una carrera contra la muerte. El sonido de los soldados resonaba a lo lejos, y el terror de estar siendo cazado me impulsaba hacia adelante. El túnel parecía interminable, pero finalmente llegué a la sala de control. Las puertas estaban ligeramente entreabiertas, y dentro, los monitores brillaban tenuemente. El centro de la sala estaba dominado por un enorme panel de control, lleno de botones y palancas. Era allí donde podría sellar el destino de la base. Mis manos temblaban mientras me acercaba al panel. En una de las pantallas vi una celda especial. Lo que estaba encerrado allí era mucho peor que todo lo que había visto hasta ahora. Dentro de la celda, una criatura gigantesca estaba encadenada, sus miembros desproporcionados cubiertos de cicatrices y heridas. Sus ojos brillaban en la oscuridad con una luz fría y consciente. Era la fase Omega, la culminación de todo el terror. Un panel parpadeaba junto al monitor. La instrucción era clara. El botón de protocolo de contención máxima sellaría completamente la base, enterrando todo y a todos allí dentro. Tuve solo unos segundos para decidir. Presioné el botón. La alarma de contención sonó inmediatamente, un sonido agudo e implacable que reverberaba por toda la base. Protocolo de contención máxima activado. La voz robótica repetía el mensaje, mientras las luces rojas parpadeaban intensamente a mi alrededor. Las puertas de acero comenzaron a cerrarse con un estruendo metálico, como si se hubiera decretado una sentencia de muerte. Los soldados que llegaron exactamente en el momento en que presioné el botón se movieron rápidamente. Por un breve segundo, sus ojos se abrieron de par en par antes de que el líder gritara órdenes desesperadamente. «Deténganlo, desactiven el protocolo», pero ya era demasiado tarde. Las puertas de acero se deslizaban rápidamente, sellando la base. El sonido resonaba en todo el recinto, y el pánico se apoderó de los soldados mientras intentaban abrir las puertas inútilmente. «Vamos a morir aquí», gritó uno de ellos con el rostro pálido de terror. El líder, con una cicatriz en el rostro, se volvió hacia mí, el odio y la frustración brillando en sus ojos fríos. Sabía que yo había sellado el destino de todos. «No tienes idea de lo que has hecho», rugió avanzando hacia mí con el arma en la mano. «Acabas de condenar al mundo entero». Mi mente giraba. El sonido ensordecedor de la contención y los gritos de los soldados me dejaban aturdido. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿O acababa de liberar algo mucho peor? La mirada vacía y consciente de la fase Omega seguía grabada en mi mente. De repente, una explosión sacudió la base, lanzándonos a todos al suelo. Las luces parpadeaban violentamente, y la voz robótica anunció algo que me llenó de pavor. Fallo de confinamiento en el nivel 5. Contención de las criaturas beta comprometida. El sonido de metal siendo retorcido resonó por los pasillos, seguido por algo pesado moviéndose. «Estamos muertos», susurró uno de los soldados, con el rostro contorsionado de terror. Miré frenéticamente a mi alrededor. Ya no había salida.
El botón que había presionado sellaba toda la base, pero la contención había fallado en los niveles inferiores. Las criaturas estaban sueltas. El líder de los soldados se levantó de repente con una determinación mortal en los ojos. «Ustedes tres, vengan conmigo», señaló a los hombres restantes. «Si vamos a morir aquí, al menos llevemos con nosotros al mayor número posible de esas cosas». No tenían otra opción. Era luchar o ser devorado por monstruos que nunca debieron haber existido. «Y tú», dijo el líder apuntándome con el arma, «vienes con nosotros. Si causaste todo esto, entonces nos ayudarás a arreglarlo, o al menos a sobrevivir un poco más. Vamos al nivel 5. Dudé. Cada parte de mí gritaba que corriera en la dirección opuesta, pero no había a dónde ir. Estaba atrapado, y el nivel 5, ahora expuesto, era el epicentro de todos los horrores. Si nos quedamos aquí, moriremos. El líder apretó el arma con fuerza, su voz saliendo entre dientes apretados. «No tienes otra opción». Con el corazón acelerado y el miedo apoderándose de mí, asentí en silencio y me uní al grupo. Íbamos directo al infierno, y la única certeza era que sería rápido. Caminamos en silencio por los pasillos oscuros y vacíos. El sonido distante de las criaturas liberadas crecía, y podía escuchar gritos agónicos de algo o alguien siendo destrozado. Las paredes de metal parecían cerrarse a nuestro alrededor, como si la base nos estuviera aprisionando con sus secretos. El líder me lanzó una mirada sombría. «¿Qué viste en el nivel 5?» preguntó mientras marchábamos. «Sabemos sobre las mutaciones y los betas, pero ¿hay algo más grande?» Las palabras salieron antes de que pudiera controlarlas. «La fase Omega». Mi voz salió ronca, casi inaudible. «Un monstruo. Inteligente. Sabe lo que es. Siente rabia. Está esperando para liberarse». El líder intercambió una mirada rápida con sus hombres. La tensión en el aire era palpable. «Entonces debemos impedir que salga», murmuró él, «a cualquier costo». Cuando llegamos al nivel 5, la destrucción era evidente. La celda que contenía a la criatura colosal estaba vacía. Las cadenas estaban hechas pedazos en el suelo, como si hubieran sido arrancadas con una fuerza brutal. El ambiente estaba envuelto en una penumbra enfermiza, y las alarmas sonaban incesantemente, advirtiendo que algo gigantesco había escapado. «Dios mío», susurró uno de los soldados, mirando el vacío donde había estado la criatura. «¿Eso era Omega?» Antes de que el líder pudiera responder, un rugido ensordecedor resonó frente a nosotros, un grito gutural y bestial, pero que llevaba una intención casi consciente. El suelo tembló con los pasos de la criatura, y todos nos quedamos congelados por un instante que pareció eterno. Entonces, apareció. La criatura era aún más grande de lo que recordaba, y ahora, sin las cadenas que la sujetaban, se movía con una agilidad aterradora. La fase Omega. Sus ojos brillaban en la oscuridad, enfocados directamente en nosotros. Había odio e inteligencia en su expresión. Sus brazos grotescos se extendían en proporciones absurdas, goteando la sustancia viscosa que ya había visto antes, mientras avanzaba lentamente, como un depredador jugando con sus presas. «¡Fuego!», gritó el líder, apuntando el arma a la criatura. Los soldados abrieron fuego, y el sonido ensordecedor de los disparos resonó por el corredor estrecho. Pero la fase Omega no se detuvo. Las balas rebotaban en su piel grotesca, incapaces de penetrar la carne densa y reforzada. Con un movimiento rápido la criatura atacó, sus enormes garras alcanzando a los soldados con precisión mortal. Uno de los hombres fue lanzado contra la pared con tanta fuerza que su cuerpo se hizo pedazos al impactar. Otro fue levantado en el aire, atrapado por las garras de la fase Omega, y su grito de dolor llenó el aire antes de ser silenciado por el sonido de la carne desgarrándose. Yo corrí. Mis piernas se movían por puro instinto, y sabía que si me quedaba, sería el siguiente. El líder aún disparaba inútilmente contra la criatura, su expresión finalmente revelando la desesperación de alguien que sabía que la lucha estaba perdida. Al doblar una esquina, escuché el sonido de su cuerpo siendo lanzado al suelo. Todo había terminado.
Mis pulmones ardían mientras corría por los interminables pasillos. El sonido de la fase Omega destruyendo todo a su paso resonaba a lo lejos. La base temblaba y el sistema de seguridad comenzaba a colapsar. No sabía hacia dónde me dirigía. Estaba perdido en un laberinto subterráneo que se derrumbaba. Finalmente encontré una escalera que conducía a un nivel superior. Sin dudarlo, comencé a subir, saltando escalones de 2 en 2. Necesitaba salir de allí. El sonido de las criaturas mutantes sueltas se mezclaba con el estruendo de la destrucción, dejada por la fase Omega. Cada segundo estaba marcado por una nueva explosión, una nueva muerte. Entonces, adelante, vislumbré una luz tenue, una salida. Corrí con las pocas fuerzas que me quedaban, el corazón martilleando en mi pecho, mientras el colapso de la base se acercaba cada vez más. La luz se intensificaba a medida que me acercaba y finalmente empujé la última puerta oxidada. El aire caliente del desierto me golpeó como un golpe. Estaba fuera. Caí de rodillas en la arena, con todo el cuerpo temblando. Había sobrevivido. El cielo del desierto de Nevada estaba teñido de naranja por el atardecer. Pero mientras respiraba el aire seco y cálido, una verdad fría se asentaba dentro de mí. La base 73 estaba destruida, pero algo había escapado. Me volví para mirar la entrada de la base, ahora en ruinas, y supe que, aunque enterradas bajo toneladas de arena y concreto, las criaturas que creamos nunca permanecerían atrapadas para siempre. Y con eso, el silencio del desierto me envolvió. El silencio se mezclaba con el sonido distante de los escombros de la base 73, derrumbándose detrás de mí. Había sobrevivido, pero el peso de lo que había ocurrido aún oprimía mi pecho, aplastando cualquier sensación de alivio. Miré hacia el horizonte. El sol desaparecía lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos, como si el propio desierto estuviera marcado por la sangre de las abominaciones que yacían enterradas bajo su superficie. Pero algo permanecía. Algo había escapado. Lo que sea que hubiera ocurrido allá abajo, la fase Omega y todas las criaturas creadas por el gobierno ya no estaban confinadas a ese lugar. No sabía qué o quién había salido con vida, pero estaba seguro de una cosa. Lo que presencié en la base 73 era solo el comienzo. Caminé lentamente hacia el coche, con las piernas pesadas de agotamiento, el cuerpo aún temblando de miedo. Abrí la puerta y me senté al volante, sin saber hacia dónde iría. El gobierno enterraría el incidente, encubriría las pistas, borraría cada rastro de la verdad. Pero yo había visto de cerca lo que habían creado y sabía que tarde o temprano volvería a surgir. Ya sea en otra base secreta, en otro experimento o en la propia naturaleza, esas criaturas, o algo peor, regresarían. Encendí el coche y el motor ronroneó suavemente, un sonido casi reconfortante después del caos. Tomé mi portátil del asiento del pasajero y lo encendí. La historia debía ser contada, aunque nadie creyera en ella. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir. Base 73. Un secreto enterrado, pero no muerto. A medida que las palabras fluían, la verdad tomaba forma. Sabía que las fuerzas detrás de todo esto vendrían tras de mí. Siempre lo hacen. Pero la historia estaba viva, y ahora era mi única defensa. Debía ser revelada, debía ser escuchada. Eché un último vistazo al horizonte mientras el sol desaparecía por completo, sumergiendo el desierto en la oscuridad. Arranqué el coche y empecé a conducir, la carretera delante de mí llevando a lo desconocido. La única certeza que tenía era que los monstruos, una vez liberados, nunca serían controlados de nuevo. Mientras las luces del coche cortaban la oscuridad del desierto, sabía que en algún lugar, esas criaturas seguían ahí afuera, acechando. Y un día volverían. Pero esta vez, ¿el mundo estaría preparado? Lo dudaba.